Hola, vimos hasta ahora entonces los primeros 3 días de la creación. Habíamos dicho entonces que el primer día ocurría la creación de la luz. Dios crea la luz y la divide, la separa de las tinieblas. Y dijimos que esta luz era la ley de Dios, su Torá. A su vez representa a Jesús, que es la ley hecha carne, la palabra de Dios hecha carne cuando Él vino aquí al mundo. Sin embargo, en este primer momento, en este primer día o el primer milenio de historia, representa a su ley. Y la ley, como sabemos en 1 Juan 3:4, es lo que determina qué es pecado y qué no. Porque transgredir la ley es pecar. Y Pablo mismo lo dijo y dice, yo no conocí el pecado hasta que conocí la ley. Entonces, por esa razón, Dios necesitó separarla de las tinieblas, ¿no es cierto? Para hacer una distinción. Segundo día, habíamos visto que en este segundo día Dios separa las aguas de las aguas, y estas aguas, esta separación, esta división de las aguas, habíamos dicho que las aguas nos representan a nosotros, son pueblos, naciones y lenguas, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Entonces nos representan a nosotros, y esa división de las aguas era aguas que quedaban abajo, ¿no?, la tierra, y aguas que quedaban por encima del cielo, de la expansión, ¿no es cierto? Entonces era una separación de aquellas aguas, creaciones de Dios, que no obedecían, que quedaban estancadas, que conocían de la palabra de Dios, pero no la ponían en práctica, de aquellas aguas que sí la obedecían, que sí ponían en práctica la palabra de Dios. Por tanto, ahí había una gran diferencia. Y en lo físico podríamos haber visto también esa división como el diluvio mismo. Pero a su vez, habíamos dicho que esa se manifestaba principalmente cuando Dios llama a Abraham para separar a un pueblo santo de las naciones que no lo querían obedecer. Y a su vez, la historia de Abraham era parte del tercer día, ¿no es cierto?
En el tercer día ocurría de que Dios amontonaba las aguas en un lugar para que se descubriera lo seco. Si se puede ver detrás mío el paisaje, bueno, es justamente eso. Vemos un lago y vemos la tierra, islas, montañas que se descubrieron. Y esto nos dice la Biblia, narra, ocurre en el tercer día, el tercer milenio. ¿Qué es lo que ocurre en el tercer milenio? Dios forma una nación santa. Va el pueblo, los descendientes de Abraham, a Egipto, quedan esclavos, después Dios los liberta de ahí, salen como una nación, y se forma allí una nación santa por la mano de Moisés, y todos ya más o menos conocemos esta historia, ¿no es cierto? Finalizando el tercer día con la construcción, o el inicio más bien, de la construcción del templo. Y esto es el amontonar esas aguas en un lugar, en una nación. ¿Y cuál es el objetivo de esas aguas amontonadas? Regar o bendecir, llevar bendición a esa otra tierra seca que por falta de obediencia no estaba dando fruto. Entonces, cuando es regada con la palabra de Dios, esta era la misión de Israel. La misión de Israel era dar a conocer Dios al mundo, dar a conocer su palabra al mundo entero por medio de su testimonio. Cuando esas naciones son regadas con esas aguas, comenzarían a dar frutos. Pero como en toda tierra que crece hierba, que crece árboles, no todos los árboles son provechosos, no todos dan frutos que pueda ser provechoso para nosotros. Y ahí es donde decía Jesús que todo árbol que no da buen fruto será echado al lago de fuego. Y ahí entra lo que prospere en este tercer día, de este tercer día. Y llegamos al cuarto día. En este cuarto día comenzamos este cuarto milenio de historia con la construcción del templo. Habíamos terminado el tercer día cuando iniciaba la construcción del templo, por tanto tenemos que iniciar allí para el cuarto milenio. ¿Y en qué momento terminará este cuarto milenio? Bueno, vamos a ver un poco de la Biblia para determinar cuál es este espacio de años que nos lleva en este cuarto milenio. En Primera de Reyes 6.1 habíamos leído que este templo comenzaba después de 4 años de estar reinando Salomón. Entonces, la construcción del templo, que ya habíamos hecho el cálculo antes, y da para el año 3018 después de la creación de Adán, ese año 3018 es 4 años después de que Salomón comenzara a reinar. Esto es algo para tenerlo en cuenta, porque no tenemos genealogías en esta parte de la Biblia, las cuales podamos seguir. Pero sí, la Biblia nos da un relato bien detallado de los años, la cantidad de años por la cual reinaron cada uno de los reyes de Israel y de Judá. En este caso, Salomón fue el último de los reyes que gobernaron sobre una nación unida, sobre un Israel como nación única. Cuando estaba Salomón reinando, a causa del pecado de Salomón al envejecer comienza a adorar a otros dioses, y por tanto Dios le profetiza de que sería dividido el reino, y por amor a la promesa que había hecho a David, por amor a David, ese reino no sería totalmente destruido, sino que siempre habría un rey de la descendencia de David en la tribu de Judá, pero el resto de Israel quedaría como otro reino. Y ahí es donde nosotros conocemos a Israel dividido en dos, como la casa de Judá, la casa de Israel, el reino del sur, reino del norte, los judíos, los israelitas, etc., ¿no? Bien, eso ocurre cuando Salomón muere. Allí, con su hijo Roboam y el general de su ejército Jeroboam, entre ellos dos se divide ese reino. Y de ahí comenzaríamos a contar los años que fueron reinando los reyes de Judá, porque vamos a tener en los libros de Reyes y de Crónica un listado de reyes, unos pertenecientes a Judá, otros pertenecientes a Israel.
Los que nos interesan a nosotros para sacar estos años son los que pertenecen a Judá, porque son los que después van conectados se van cautivos a Babilonia y vuelven para recibir a Jesús. Los otros se van a Siria y no vuelven más. Entonces, lo que nos interesa es Judá. Si nosotros hacemos una sumatoria, y vamos a ver en pantalla todos este listado de reyes, si nosotros sumamos los años que ellos fueron reinando, y al resultado ese, que sería 433 años, le restamos los 4 años que Salomón ya estaba reinando cuando inició la construcción del templo, ¿no es cierto? O sea, tenemos el año 3018 ya registrado, que es en la construcción del templo. Para ese momento Salomón estaba reinando hacía 4 años, por tanto esos 4 años se los tenemos que restar a la totalidad de años que estuvieron estos reyes. Nos da un total de 429 años. Entonces, si al 3018 le sumamos 429 años, nos da un resultado de 3447 años. Entonces, en el momento que Judá estaba siendo llevado cautivo a Babilonia, en el momento en que el reino de Judá estaba siendo llevado cautivo a Babilonia y quedaba la tierra vacía en ese lugar, era en el año 3447 desde la creación de Adán. Acá tenemos un registro sumamente importante. ¿Qué más tendríamos que hacer para conocer lo que sucede en esta historia? Bueno, sumar el tiempo de cautiverio que ellos estuvieron en Babilonia. ¿Cuánto estuvieron? Bueno, 70 años, eso lo sabemos por las profecías. 70 años de cautiverio. Entonces a este 3447 le sumamos los 70 años, nos da 3517. Entonces en el año 3517, desde la creación de Adán, la casa de Israel, el reino de Israel, en ese momento estaba saliendo de Babilonia, Esdras, Nehemías, para reconstruir el templo y así recibir al Mesías. Bien, ¿en qué momento? Ahora la próxima pregunta sería ¿en qué momento llega el Mesías? Para esto tendremos que recurrir al libro de Daniel. En el libro de Daniel, en las profecías de las 70 semanas, el ángel le habla a Daniel y le dice que había 70 semanas determinadas para su pueblo. Estas 70 semanas son semanas de año, por tanto sería 70 por 7, porque bueno, si es una semana de año, son 7 años en una semana, ¿no es cierto? Entonces 70 por 7, dice, ese 70 por 7 está determinado para tu pueblo, le dice el ángel. Y dice el ángel, pasarían 69 semanas para que el Mesías príncipe sea ungido. ¿En qué momento fue ungido Jesús como Mesías príncipe, reconociendo o iniciando su ministerio? Bueno, de acuerdo al libro de Lucas, Jesús tenía 30 años cuando él es bautizado, lleno del Espíritu Santo, que se ve bajar al Espíritu Santo como una paloma, bueno, se da a conocer públicamente como aquel Mesías que habría de venir a Israel, ¿no es cierto? En este momento, a los 30 años, él da inicio a su ministerio ahí. Por tanto, desde que se da la orden para que el pueblo vuelva a Israel hasta el ungimiento o el inicio del ministerio del Mesías príncipe, pasan 69 semanas de acuerdo a lo que el ángel le dice a Daniel. Si estas 69 semanas anuales las multiplicamos por los años que son, nos da un total de 483 años. 69 semanas anuales equivalen a 483 años. Por tanto, deberíamos sumar los 3.517 años que estuvieron hasta que salieron de Babilonia el pueblo de Israel,
más los 483 y nos da el año 4000. En el año 4000, desde la creación de Adán, no solo terminaba el milenio, el día 4, sino que iniciaba el ministerio de Jesús. Jesús estaba siendo bautizado y Dios le estaba hablando y diciendo: este es mi Hijo amado a quien he elegido, escúchenlo. Y esto nos conecta automáticamente con Moisés, cuando Moisés dijo: a mí no me escuchan, pero vendrá un profeta algún día y a él sí escucharán. En ese momento se estaba cumpliendo, en el año 4000 desde la creación de Adán, esta profecía. Bien, entonces, como ya habíamos dicho, lo que abarca este cuarto milenio es desde el inicio de la construcción del templo hasta el inicio del ministerio de Jesús y todo lo que sucede en el medio. ¿Qué es lo que sucede en el medio? Bueno, suceden cosas importantísimas durante este periodo de tiempo. Y antes de ver la simbología narrada en Génesis 1, tenemos que tener en cuenta lo que va a ser el núcleo o el nudo de la historia del pueblo de Israel, para después tener un desenlace con Jesús. El nudo es lo que les narraba al principio. El pecado de Salomón es lo que da el nudo en esta historia. A causa de que Salomón peca, el reino se divide en dos. Esto es sumamente importante porque la ley de Dios nos habla y nos dice que debe haber dos testigos, siempre. Para haber un juicio, para cualquier cosa legal que se deba hacer, siempre debe haber dos testigos. Esta división del reino se la conoce como las dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel. Si ustedes quieren saber más sobre todo esto, porque esto es su identidad, es la identidad misma de Israel, ya que una de esas casas es la que perdió esa identidad. Básicamente, la casa de Judá, el reino se divide en dos, quedando 10 tribus en el norte a cargo de Jeroboam, y las otras 2 tribus en el sur, Judá, Benjamín y la tribu de Leví, que no tenía tierras. De Benjamín era media tribu y la tribu de Leví completa, porque Leví servía en el templo y el templo estaba dentro de la tribu de Judá. Entonces, en esta división, donde tenemos estas 2 tribus por un lado y las otras 10 acá, vamos a ver en la historia narrada en el libro de los Reyes que Jeroboam, a causa del temor para que estas 10 tribus no lo dejen a él como rey y no se vayan a adorar a Jerusalén, Jeroboam construye dioses, agarra el becerro de oro que estaba en el desierto, él lo reconstruye, lo vuelve a hacer y se lo presenta para que la gente lo adore. Y con eso venimos teniendo toda una serie de adoraciones paganas que van ocurriendo en la casa de Israel. Ahí tenemos la historia de Elías, los 400 profetas de Baal, Jezabel, el rey Acab, etc. Todas estas narraciones de gente que dejó a Dios de lado ocurre en estas 10 tribus que no tenían el templo y adoraban a Dios a su manera, a su forma. A causa de todos esos pecados, Dios envía al ejército de Asiria que los conquista, se los lleva de ahí, los saca de esa tierra, y después Asiria es conquistada y reconquistada y llevado por un lado y para otro. En fin, esta gente termina desparramada por el mundo entero. Todas estas 10 tribus terminan desparramadas por el mundo entero, nunca más vuelven a su tierra natal. Nunca más. Al día de hoy recién está la nación de Israel haciendo un esfuerzo para tratar de encontrarlas a estas 10 tribus, pero no, a lo largo de la historia no habrían vuelto. Y esto es algo sumamente importante, porque los que quedan en esa tierra son los judíos. Años más tarde, los judíos, la tribu de Judá, es conquistada por Babilonia, llevada cautiva, pero después retornan a su propia tierra para recibir allí al Mesías príncipe.
Esta división de las dos casas es la que va a alimentar casi todas las profecías que vamos a tener. Vamos a tener profetas que van a la región o a las tribus del norte y profetas que van a las tribus del sur. Y profetizan sobre los pecados, profetizan de lo que habrá de suceder, profetizan de las dispersiones esas y profetizan también de volver a unir todas esas tribus. Todas las profecías están basadas en esto, en el nudo de esta historia. Y eso es lo que ocurre y podemos verlo narrado en Primera de Reyes, capítulo 11. Ahora, lo que yo les quiero recomendar, si ustedes quieren saber más sobre por qué nos debería interesar conocer bien estas historias, y créanme, les interesa, necesitan saber bien todas las profecías. Es mucho material para que yo se los transmita en este momento, porque no es el objetivo del video. Pero sí necesitan hacerlo, sí necesitan estudiarlo. Les voy a dejar aquí arriba en las pestañitas de YouTube para que ustedes puedan acceder a dos videos. Uno se llama Crisis de Identidad, donde el que va dando el estudio va recorriendo profecía por profecía, y el otro se llama Historia de una familia. Es un estudio ya más ameno, donde esta persona cuenta toda esta historia, pero ya como una historia, con todo el énfasis de la Biblia, comenzando desde el Génesis. Son un poco largos, pero se los recomiendo mucho, mucho para que ustedes los vean y puedan entender todas las profecías que hablan sobre la casa de Israel y la casa de Judá. Y por qué Jesús, cuando vino, él vino y dijo: no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Debemos entender por qué Jesús dijo eso. Él no dijo: he venido por los gentiles. ¿Por qué Pablo fue a los gentiles? Bien, él dijo: he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y sus discípulos aparentemente fueron para otro lado, pareciera eso. Bien, para entender eso necesitan ver estos dos videos. Entonces, seguimos con lo que nos compete a nuestro video. Entonces, si nosotros leemos Génesis capítulo 1, es justamente lo que narra lo que sucede en este día. Nos dice: luego Dios dijo: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorearse en el día, y la lumbrera menor para que enseñorearse en la noche. E hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar a la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Esto es Génesis 1, desde el verso 14. Bien, entonces básicamente lo que nos narra el libro de Génesis en el relato de la creación es que en el cuarto día Dios hace el sol, la luna y las estrellas. Y no nos da ningún otro detalle más. Entonces lo que necesitamos es distinguir qué significa cada uno de estos símbolos. Bueno, cuando nos vamos a Malaquías, en Malaquías capítulo 4, en el versículo 2, dice: mas a vosotros, esto era Dios hablándole al pueblo, a su pueblo. Dice: mas a vosotros, los que temen mi nombre, les nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, en las alas del sol de justicia, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, ¿quién es el sol de justicia de Judá, de Israel? Jesús. Entonces, el sol en esta simbología es Jesús mismo. Él es el sol que trae justicia, que trae salvación a este mundo. Eso es el primero de los símbolos de este día que tenemos que ver. Y hemos empezado con esta narración de las dos casas, porque después vamos a ver cómo se une y cómo son de importantes, ya que la
la misión de Jesús, según sus propias palabras, él dijo, no he venido por otra cosa más que por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces es sumamente importante que conozcamos primero esa historia, porque esa era la misión del sol de justicia que habría de nacer en el cuarto día. Bien, si nosotros seguimos con esto de que el sol es Jesús, sabemos que el sol emite su propia luz, que el sol brinda luz y calor para poder generar vida en nuestra tierra. Pero la luna entonces, ¿qué características tiene? O sea, hablando de forma física, la luna tiene la característica de que no posee luz propia, sino que refleja la luz del sol. Nosotros sabemos que la luna, cuando la vemos, cuando está brillante, lo que hace simplemente es como una especie de espejo en el cielo que deja que los rayos del sol reboten sobre ella y los refleja en la tierra. Así es, esa es una de las grandes características que tiene que tener la iglesia, que tiene la iglesia. La iglesia no debe dar su propia opinión, no debe tener luz propia, sino que debe reflejar la luz que le llega de Jesús, la luz que le llega del Padre, la luz de la palabra. Eso es lo que debe reflejar, y no añadir y tampoco quitar de la palabra. Eso es la característica principal que debe tener la iglesia. La iglesia debe comportarse como luz propia. Esto podemos verlo incluso en Génesis 37, capítulo 37, versículo 9, nos dice: soñó aún otro sueño. Esto es José quien estaba soñando. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Cuando José sueña esto, Jacob interpreta el sueño y le dice, ¿acaso yo y tu madre y tus hermanos te estaremos sirviendo? Le dice Jacob. Entonces, ahí Jacob interpreta bien, correctamente este sueño, haciendo alusión de que el padre, el jefe del hogar, era el sol, la madre era la luna y las estrellas eran sus hermanos. Si nosotros tomamos esto como referencia y a Jesús, que es la cabeza de la iglesia, es el sol, por tanto la iglesia es la luna. Y los integrantes de esa iglesia son las estrellas. ¿No es cierto? Bien, vamos avanzando para ir descubriendo un poquito más. Bien, otro ejemplo que tenemos para dejar aún más claro esta simbología es Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde nos dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sabemos que esta mujer ha de simbolizar a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces dice que estaba vestida de sol, que es lo que refleja. La vestidura son nuestras acciones, por tanto es el reflejo, es lo que habremos de reflejar. Ella reflejaba el sol, dice. La luna es su simbología debajo de sus pies y la corona eran 12 estrellas. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, como hemos definido también en otros videos, la iglesia es Israel. La iglesia no es un templo, la iglesia no es a donde usted se reúne los fines de semana. La iglesia no es lo que normalmente entendemos. La iglesia, de acuerdo al punto de vista bíblico, es su pueblo, Israel, aquellos que obedecen, no Israel físico, no el Israel que está allá en X lugar, en ciertas coordenadas, sino aquellos que obedecen la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, no es judío aquel que por sangre puede demostrar su linaje, sino aquellos que obedecen a la palabra de Dios. Ese Israel es la iglesia. Esa es la iglesia. El pueblo que obedece la ley de Dios y cree en Jesús. Eso lo dice el mismo Apocalipsis también.
Entonces, cuando nosotros entendemos que su pueblo Israel es la iglesia, entendemos entonces que esas 12 estrellas son las 12 tribus que conforman al pueblo de Israel. Por eso esta mujer tenía como corona esas 12 estrellas, las 12 tribus. Obviamente también lo podemos relacionar con los 12 apóstoles, porque cada uno habría de representar a una de esas tribus. Siempre el número 12 es muy importante en la Biblia. Pero en este caso específico estamos hablando de estas 12 estrellas. Por esa razón Josué soñó que 11 estrellas se inclinaban a él. Eran sus 11 hermanos y bueno, él estaba también como una de las estrellas, viéndose reflejado con los hermanos, ¿no es cierto? Bien, eso es para tener en cuenta que cuando Dios crea, cuando Dios dice que creó el sol, la luna y las estrellas en este cuarto día, no está hablando de que Dios creó a Jesús en este momento, sino que lo da a conocer. Tampoco está hablando de que Dios creó al pueblo de Israel, porque venimos viendo de la historia del pueblo de Israel desde el día tercero, sino que lo da a conocer por medio de este milenio a todas las naciones, ya como un pueblo santo que lo sirve, que lo obedece, que obedece a sus propósitos. Y las 12 tribus también se dan como con firmeza en este periodo de tiempo. Entonces eso es sumamente importante para entender estos símbolos. Bien, entonces, ¿qué sucede en este periodo de tiempo? Tenemos el templo y es sumamente importante poder entender la importancia del templo en este tiempo, porque dura solo 1000 años. Fíjense que el templo se construye al inicio del año del día cuarto, ¿no es cierto? Se empieza a construir en el inicio del año 3018 y se destruye y no se vuelve a construir de nuevo en el año 70 después de Cristo. O sea, a unos 40 años, perdón, después de que Jesús comienza su ministerio. 40 años después, el templo es destruido y no se vuelve a levantar más. No se vuelve a levantar más. Hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Hasta nuestros días. Entonces, solo un periodo de 1000 años es lo que el templo estuvo allí. Pasaron guerra, hubo algunos que lo dejaron a medio destruir, después lo volvieron a construir, lo modificaron, lo ampliaron, etc. Pero destruido por completo es en el año 70 después de Cristo, 40 años después de que él inicie su ministerio. Ahí se destruye por completo y no se vuelve a armar. Eso es para que tengamos muy en cuenta que este templo es la figura principal de este periodo y está en Jerusalén. Sabemos que el templo está ubicado en Jerusalén y en Apocalipsis tenemos en Apocalipsis 21 una descripción específica de la Nueva Jerusalén y hace una comparación entre una ciudad y otra, la ciudad santa y escogida, amada por Dios, y la otra. La principal diferencia que tenemos entre estas dos, entre la Jerusalén histórica, la Jerusalén que tenemos en Israel ahora mismo incluso, es que esta Jerusalén tiene 12 puertas. Cada una de estas puertas nosotros podemos ver narradas en el libro de Nehemías. En Nehemías capítulo 3, ahí nos da una descripción de cada una de las puertas de las ovejas, las puertas de esto, la puerta de aquello. Cada una tenía un nombre diferente para una misión diferente. Eso era la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Cada una de esas puertas cumplía una función profética. Y todas esas funciones eran de salvación, eran para poder proclamar salvación al mundo y para que se pudieran abrir y que entren las ovejas y que entre lo del Gólgota, etc. Para cada uno de las misiones que tendría. Esto es profético.
Sin embargo, la nueva Jerusalén, la Jerusalén que desciende del cielo, descrita en Apocalipsis 21, tiene 12 puertas y cada una de esas puertas tiene el nombre de una tribu. Cada una de esas puertas tiene el nombre de tribu. O sea que esa nueva Jerusalén ya no admite más salvación. Entran solo los salvados. Y lo vuelve a confirmar el mismo libro de Apocalipsis. Dice que solo los salvados entrarían en ella. Solo aquellos que son salvos, no otros. Entonces está la Jerusalén, esta histórica, que es la que de la cual admite que personas entren para salvación, pero la nueva Jerusalén en la cual ya no se admite más nuevas personas, solo aquellos que históricamente han sido salvos. Y al mismo tiempo de esta Jerusalén histórica, esta Jerusalén que la tenemos a lo largo de la historia, tiene el templo de Dios en una de sus colinas como un estandarte, como una luz puesta en lo alto para alumbrar al mundo. Sin embargo, en la nueva Jerusalén, el relato de Apocalipsis nos dice que no tiene templo, sino que Dios es su templo, Dios es su lumbrera, el Cordero también es su lumbrera. Así nos dice el relato de Apocalipsis. Entonces son las dos cosas más importantes que podemos rescatar como diferencias entre una ciudad y otra. Y esto lo podríamos corroborar en Apocalipsis 21-22, donde dice: no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Entonces, siendo esto de esta manera, tendríamos que entender cómo está compuesto el templo, porque es algo que durante este periodo de 1000 años el templo habría de cobrar una importancia enorme como un símbolo de lo que Dios quiere hacer a las naciones enteras para que se salven. Básicamente esto es el templo, un símbolo de lo que Dios habría de hacer a las naciones para que se salven. Por esa razón está 1000 años y no después ni antes. Entonces veamos cuáles son la importancia del templo. Lucas 21-24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces la ciudad de Jerusalén sería pisoteada por los gentiles, sería tenida en poco por los gentiles hasta que su tiempo se cumpla. En Apocalipsis 11:2 nos dice: pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos lo pisarán la ciudad santa 42 meses. Entonces básicamente nos está diciendo la Biblia que el patio del templo pertenecía a los gentiles, para que ellos puedan pisotearlo, puedan hacer muchas de sus cosas allí. Veamos entonces de qué está conformado en el patio. El patio tenemos un lavacro, era como un tanque grande donde se ponía agua para que el sacerdote pudiera lavarse de forma ritual antes de hacer los sacrificios. Esto podría equivaler tranquilamente al bautismo. Nosotros los gentiles, cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos a este patio. Cuando empezamos a creer, cuando empezamos a mirar con fe todos estos símbolos, nosotros estamos en el patio del templo. Y comenzamos con esto, con el bautismo, con un lavado. De hecho, se usa la palabra tevilá para esa acción de lavarse, que la palabra tevilá es la que muchos entienden corresponde al bautismo. Después, lo otro que hay en el patio es el altar de sacrificios. Allí en ese altar es donde se realiza el sacrificio continuo, todos los días, de mañana y de tarde, sacrificando un animalito en el templo. Allí se realiza en ese patio. Y esto nos habla de las personas que van a una iglesia, que empiezan a creer en Dios, y hacen un arrepentimiento, pero tal vez no es un arrepentimiento total, sino que no cambian del todo su vida y comienzan a vivir
su vida de creyentes como una religión más, como algo de costumbre y rutina y nada más, sin cambiar en profundidad, sin comprometerse del todo. Estas son las personas que quedan en este patio. Estas son las personas que pertenecen al patio y que habrán de hollarlo, pisarlo, hasta que su tiempo se acabe. Después de allí, después del patio, pasamos al lugar santo. Esto ya pertenece a un recinto cerrado, bajo techo, bajo cobertura. Y está bajo una cobertura específicamente porque allí entran solo los sacerdotes, ya no entran los gentiles, solamente los sacerdotes entran allí. Por tanto, para poder entrar en el lugar santo, necesitamos estar en comunión con Dios. No entra aquellos que se toman la Biblia a la ligera y están, se hacen decir creyentes solo por costumbre o por gusto y nada más, sino aquellos que viven una vida en comunión. Solo ellos entran al lugar santo. ¿Y qué encontramos? ¿Qué elementos encontramos dentro de este recinto? En el lugar santo encontramos un candelabro, lo que en hebreo se dice menorá, es un candelabro de 7 brazos. Al mismo tiempo encontramos una mesa donde se colocan 12 panes, que es lo que se llama la mesa de los panes de la proposición. Se colocan 12 panes y encontramos a su vez un altar de incienso, donde de mañana y de tarde se quema incienso. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en 1 de Pedro 2:9, refiriéndose a esto, refiriéndose a las palabras de Dios, donde le dice: ustedes serán para mí un especial tesoro. Pedro, sabiendo de cuál era la intención de Dios, cuál era la palabra de Dios, les dice: ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una santa nación, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas hacia la luz admirable. Pedro conocía muy bien esta división de las dos casas, y que esta otra casa se había ido a perder y que Jesús había venido para rescatarla, y que originalmente Dios los quería como una nación santa, como sacerdotes, ¿no es cierto?, como un reino sacerdotal. Y Pedro les decía: se ha cumplido la palabra de Dios. Él ha enviado a aquel que los rescata y los trae nuevamente. Entonces, ¿cuáles son los sacerdotes que habrán de entrar al lugar santo? Todos aquellos que creen, que pertenezcan a Israel, que sean parte de su pueblo y lo demuestren en obediencia. Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo Jesús. Todos ellos son Israel y todos ellos pertenecen al pueblo santo. ¿Quieres saber si tú perteneces al pueblo santo? Cree en Jesús y demuéstralo con una vida de obediencia a la ley de Dios. Esas son las dos características del pueblo santo: creer en Jesús y vivir una vida de obediencia a su ley, a la ley de Dios. Porque Jesús dijo: yo no he venido a dar un nuevo mandamiento, he venido a transmitir lo que mi Padre quiere. Y en otra parte Jesús dice: solo entrarán al reino de los cielos los que obedezcan a mi Padre. No dice a los mandamientos que yo les doy, dice a mi Padre. Entonces, esas son las características de los sacerdotes, aquella nación santa que habría de reinar, que habría de entrar al lugar santo. Entonces, una de las tareas que estos sacerdotes tenían era encender y mantener encendido, más bien, el candelabro de 7 brazos. Este candelabro cumplía la función de iluminar este recinto, de dar luz a ese recinto. Y como hemos estudiado, la luz es la palabra de Dios.
Su ley es luz, es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos, como dice el Salmo. Y en Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le recomienda a Josué y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, estudiarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mismo Dios nos está diciendo, estudien, mediten en mi ley, porque cuando ustedes todo el tiempo le estén estudiando, entonces se les va a grabar y van a actuar sí o sí conforme a lo que está escrito, porque de lo que nos llenamos es lo que expresamos, es lo que exteriorizamos. Así lo que dijo Jesús, de lo que está lleno el corazón habla la boca, ¿no es cierto? Entonces, esa es la recomendación de Dios. Llénense de mi palabra para que sus acciones vayan conforme a mi palabra. Y se lo estaba diciendo a Josué, que no había escrito otro libro que no sea la ley en ese momento. A él le decía, medita de día y de noche en mi ley para que prosperes. No para que estés en maldición, como muchos creen, sino para que prosperes, para que vivas. Y eso es mantener ese candelabro, esa lámpara encendida en el lugar santo. Esto es la acción que hacían los sacerdotes de forma simbólica y es lo que debemos hacer nosotros. Mantener encendida esa lámpara con el estudio de la palabra de Dios. Con eso es que la mantenemos encendida. Bien, entonces, otra tarea que debían hacer los sacerdotes, y lo hacían a diario, era quemar incienso. Esto se hacía 2 veces al día también. Lo podemos ver relatado en Éxodo 30, desde el verso 7, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar, cada mañana cuando aliste las lámparas los quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Si nosotros nos preguntamos entonces, ¿qué es este incienso? Para responder esta pregunta, sabiendo que la Biblia se explica a sí misma, tendríamos que ir a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Nos dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en el Apocalipsis 8:4 nos vuelve a decir lo mismo. De la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces, el incienso para Dios representa las oraciones de los santos, de las personas que obedecen a su palabra. Si tú estás en obediencia a la ley de Dios y creyendo en Jesús, tus oraciones son el incienso en este lugar santo. Tu estudio de la palabra es las luz que iluminan ese lugar santo. Porque por medio de la palabra de Dios, nuestra vida, nuestro ser se ilumina porque nos aparta del pecado. Y nos hace creer incluso más en Jesús porque toda la ley profetiza de Jesús. Entonces, eso es para tener en cuenta. Se quema el incienso 2 veces al día. Por tanto, dice que se quemaría a la mañana y al anochecer. Eso, si alguna vez te preguntaste cuándo, cómo debo orar, es a la mañana y al anochecer la quema de incienso. No es que esté mal orar en otro horario o más cantidad de veces, no está mal. Pero digamos, si vamos a lo bíblico, a esta simbología, a la mañana y al anochecer oremos a Dios para empezar el día y para finalizarlo. Entonces, la otra parte o el otro componente que estaba dentro del lugar santo era, como habíamos dicho, la mesa de la proposición. Dijimos el candelabro, dijimos el altar de incienso y queda la mesa de la proposición. Era una mesa de oro donde se colocaban 12 panes allí arriba. Y veamos, antes de que Dios se los diga, veamos el pasaje bíblico donde explica qué es lo que debía hacer este sacerdote. Dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas o 12 panes, cada uno de ellos con 2 décimas de efa.
y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, cada sábado, ¿no es cierto? Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Entonces veamos, sobre esta mesa se colocan 12 panes, pero no así nomás, sino que debían ponerse 6 panes en un costado, 6 panes en el otro, formando 2 hileras de 6 panes, en total 12. Sobre eso se coloca incienso y dice que tendrían que estar durante 6 días. Al día séptimo, al día de reposo, esos panes se sacan, se retiran de la mesa, los consume el sumo sacerdote junto con su casa, junto con sus hijos, los consume, y al finalizar ese séptimo día vuelve a colocar pan nuevo para comenzar de nuevo durante 6 días estar esos panes delante de Jehová. Bien, entonces esto tiene un significado enorme. Todo lo que está relatado en símbolos en la mesa de la proposición narra básicamente este nudo del cual estamos hablando en la historia de Israel, todo lo que sucede después de la muerte de Salomón, la división de las 2 casas. Fíjense, Israel tiene 12 tribus. Israel es la novia. Jerusalén, cuando tenemos en el relato en Apocalipsis capítulo 21, Juan dice que vio descender a la nueva Jerusalén como una novia ataviada para desposarse, para estar en casamiento. Entonces Jerusalén, que es la capital del reino de Israel, es la novia, la esposa del Cordero. Y esta tenía 12 puertas, como la mujer que también está narrada en Apocalipsis, tenía una corona de 12 estrellas, que simbolizan estos 12 panes. Y esta, que es el pueblo santo, que tiene 12 tribus, estaba dividida en 2, igual que los panes están divididos en 2 aquí en esto. Y esa división de los 2 reinos es la que trae bendición al mundo entero. Dios deja 10 tribus separadas para llevarlas, esparcirlas en el mundo entero, y así poder traer bendición para ellos. ¿Cómo es que Dios logra hacer esto? Bueno, veamos por ejemplo Oseas capítulo 2, versículo 23, y nos habla, ahí Oseas, para ponerlo un poquito en contexto, recordemos un poco lo del profeta Oseas. El profeta Oseas fue enviado específicamente por Dios a casarse con una prostituta. Dios lo mandó a que vaya a buscar en las calles a una prostituta, le pague un rescate, porque tenía que pagar para que esa prostituta deje su profesión, se case con él. Con eso él le está dando dignidad a esa mujer. Se case él con una prostituta y así pueda darle dignidad a esta mujer. A través de esa simbología, Dios le dice al profeta, y las tribus, estas 10 tribus de Israel, porque Oseas fue enviado a las 10 tribus de Israel a predicar, dice, así, de esa forma es como yo veo a la casa de Israel, como una prostituta que se ha ido a adorar a cualquier dios en vez de adorarme a mí. Entonces, Dios usa el casamiento de este profeta para simbolizar la forma de actuar que tenía estas 10 tribus. Y tiene hijos con esta mujer, el profeta, y Dios le hace poner lo ruana, lo ami, la no compadecida, ya no es mi pueblo, que lo ruana, la no compadecida, lo ami, ya no es mi pueblo. Y Dios básicamente les está profetizando por medio de todo eso que a estas 10 tribus ya no las tendría en cuenta como pueblo.
De hecho, Dios dice por medio de las profecías que Él se separa, se divorcia, le da carta de divorcio a su pueblo. Por esas razones que cuando Asiria viene y conquista a estas 10 tribus y se las lleva, ellos nunca pueden volver, porque Dios se había divorciado y una divorciada no podía volver a su casa. Esa era la razón por la cual ellos no podían volver. Distinto a la tribu de Judá. La tribu de Judá nunca recibió esa carta de divorcio, por tanto sí volvieron a su tierra, sí volvieron con su amado. Entonces, en el medio de esta simbología, Dios le da una explicación extra a Oseas y dice en Oseas capítulo 2, versículo 23, dice, la sembraré, a la casa de Israel, dice, la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de lo Ruana y diré al Loami, o sea, tendré misericordia de la no compadecida y diré a los que no son mi pueblo, dice, tú eres pueblo mío. Y ellos, el pueblo ese dirá, Dios mío. Fíjense que es exactamente esto lo que entiende Pedro. Pedro en su carta le dice, ustedes que antes se le dijo que no eran pueblo, ahora son hechos pueblo. Le dice Pedro, le cita estas palabras. Teniendo en cuenta todo eso, Pedro cita todas estas cosas. Pablo les dice, ustedes que estaban sin Dios, sin esperanza en el mundo, ahora tienen una esperanza. También Pablo, teniendo en cuenta estas palabras, Pablo conocía muy bien de las profecías. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Bueno, en Deuteronomios capítulo 28, ustedes lo pueden leer, no lo vamos a leer ahora porque es bastante extenso. Pero en Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios da bendiciones y maldiciones. Esto es ya finalizando el libro de la ley. Dios da bendiciones y maldiciones. Las bendiciones, cuando Dios las da, dice, si tú obedeces el libro de la ley, estas son las bendiciones que vendrán hacia ti. Y cuando Él da las maldiciones, dice, si tú no obedeces el libro de la ley y te permaneces terco en no obedecer, estas son las maldiciones. ¿Qué es lo que sucedió en esta historia, en esta división? Ambos, la tribu de Judá como la tribu de Israel, ambos, igual que todos nosotros, porque nadie es la excepción, ambos pecaron, ambos desobedecieron e hicieron las cosas a su manera. Pero la casa de Israel se empecinó en hacerlo a su forma, al punto tal de que no tenían un templo, adoraban donde querían, no sabían cómo adoraba. De hecho, Jesús, cuando se encuentra con la samaritana, le dice, ustedes ni siquiera saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos, le dice, los judíos sí saben qué es lo que adoran. ¿Por qué? Porque ellos habían perdido esa identidad con el tiempo, ¿no es cierto? Por esa razón Jesús vino a rescatarlos. Entonces, ¿qué es lo que les sucede a ellos? Les cae la maldición de la ley. Esa es la maldición de la ley, la que tanto habló Pablo. Si ustedes quieren conocerla, vayan y lean Deuteronomio 28. Y la maldición de la ley es los que no obedecen la ley. Eso es la maldición de la ley. Y Pablo dice que Cristo, cuando murió en la cruz pagando nuestros pecados, Él quita la maldición de la ley. Pero no quita la ley, sino lo que produjo maldición por nuestra desobediencia. Esa maldición fue quitada de las 10 tribus de Israel y por esa razón Jesús les envía a darles una buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Entonces Él dice, vayan a llevar el Evangelio, vayan a dar buenas noticias, buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Su esposo, aquel con el cual habían hecho pacto, acaba de morir, pero resucitó de nuevo. Al morir se rompe ese pacto, se rompe el testamento, no la ley, el pacto, es diferente. Se rompe ese testamento y vuelve a resucitar para que ellos puedan tener esta oportunidad de nuevamente entrar en pacto con Él. Porque son su pueblo, son aquellos de los cuales Él no se había compadecido a causa de su forma de vivir, pero ahora le dice en Oseas 2:23, dice, tendré misericordia de la no compadecida. Y aquellos que cuando Dios se divorció dejaron de ser su pueblo, dejaron de ser de su pertenencia, porque ellos habían roto el pacto por su idolatría. Y Él le dice, ustedes no son mi pueblo, lo ami, pero dice,
ahora Dios le dice, tú serás mi pueblo, yo haré que seas nuevamente mi pueblo. Y ese era un misterio para los israelitas. ¿Cómo es que Dios iba a poder cumplir su propia ley, haciendo que ellos sean parte nuevamente de su pueblo? Lo cumplió en la muerte en la cruz. Allí Él cumple su propia palabra, su propia ley, y tiene misericordia de aquellos que se comportaron tan mal. Y por medio de ellos, al estar tan desparramado por todo el mundo, por medio de ellos es que logra alcanzar con esa bendición a todos los demás. Fíjense, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, Pablo, conociendo de todo esto, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo es aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, ¿qué se le prometió a Abraham? Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recuerden, fe y fidelidad son sinónimos, tienen que ir de la mano, a fin de que por la fe, siendo fieles, recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu. Entonces eso es exactamente lo que Pedro conocía y lo que Pedro le habló en 1 de Pedro 2:10. Le dice: ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Si ustedes leen la carta de Pedro, al inicio él saluda a las 12 tribus de Israel. Dice: a todas las 12 tribus de Israel dispersas por todo el mundo, dice: a ustedes saludos, bendiciones, le dice Pedro. Y acá, unos versos más adelante, en el capítulo 2, versículo 10, Pedro le dice: ustedes que ni siquiera eran pueblo. ¿Cómo puede ser, Pedro? Si él no conociera esta profecía, ¿cómo es que él saluda a las 12 tribus de Israel y le dice: ustedes ni siquiera eran pueblo? Bueno, él conocía el contexto, él conocía esta profecía, él sabía muy bien que Dios los había dejado en el abandono, desparramados por todo el mundo, pero ahora los recogía como pueblo. Dice: ahora son llamados pueblos de Dios. Antes no habían recibido misericordia, antes lo ruana, pero ahora la han recibido. ¿Ven? Lo ami, son mi pueblo. Lo ruana, no habían recibido misericordia. Ahora la han recibido. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros y peregrinos. ¿Vieron las mismas palabras que Pablo? Extranjeros y peregrinos, Hebreos capítulo 11. Como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantenga entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Cómo se logra eso? Bueno, Dios lo dijo en Deuteronomio, que sus leyes son el principio de su sabiduría. Dice: ustedes obedezcan. Dios le dice al pueblo: obedezcan estas leyes para que cuando los vean digan: qué pueblo más sabio que es este. Lo mismo le está diciendo Pedro. El mismo consejo que Dios ya había dado en el comienzo, está repitiendo Pedro. Para que por sus buenas obras ustedes glorifiquen a Dios el día de la salvación, dice. Bien, entonces eso es exactamente lo que nos está narrando la carta de Pedro. De eso está hablando Pablo. De eso se trata el Nuevo Testamento. De eso se trata la misión de Jesús en la tierra. Quieren tener pruebas incluso arqueológicas de qué tan disperso, de cuánto llegaron al resto del mundo estas 10 tribus. Bueno, en Estados Unidos, en Nuevo México, se encontró una piedra, se llama la piedra de los lunas. Es una piedra bastante grande, donde está escrita en hebreo antiguo, está escrito las tablas de la ley en esa piedra. Y es increíble, en el otro lado del mundo se encuentran escritos en hebreo antiguo, no el hebreo que nosotros podemos encontrar ahora en Israel, sino en el hebreo de la época de Moisés, de la época de Salomón. En ese tipo de hebreo está escrito las tablas de la ley en esa piedra. Y cuando los arqueólogos fueron y la dataron,
dataron para un año cercano a la dispersión de las tribus de Israel, cercano a la conquista de Asiria de las 10 tribus. Y es increíble porque cuando nosotros vemos y atamos los hilos, entonces Asiria los conquista y después de Asiria se empiezan a dispersar por el resto del mundo, llegando incluso a nuestro continente. Y ahí se cumple de forma literal lo que dice Dios, que lo sembrará para Él en el mundo. O sea, imagínense a Dios por medio de estas guerras, dispersiones y demás, lo que nuestros ojos ven como algo muy malo. Es Dios que agarró un puñado de semillas, su pueblo, y lo empezó a desparramar por el mundo entero. ¿Para qué? Para que cuando Él viniera a la tierra y muriera y resucitara y le fuera a llevar la buena noticia, recordemos que la palabra de Dios es vista como el agua, esa agua que ahora en este día quinto, en el día que viene, vamos a estudiar cómo es que esa agua llega a cada una de esas semillas para que las semillas germinen y empiecen a dar frutos. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día quinto, pero ahora se está gestando este plan maestro de Dios en el nudo de la historia, para bendición de todas las naciones y el cumplimiento de la promesa de Abraham: te bendeciré y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De eso hablaron todos los apóstoles, de eso habló Jesús cuando dijo: no he venido por otro que no sean las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y para tratar de explicárselo a los judíos de la época, Él se los explicaba con parábolas. Tenemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, fíjense, eran 2 hijos. Uno quedó en casa, como Judá quedó en casa. Y el otro, las 10 tribus de Israel, la casa de Israel, fue la que pidió la herencia, las riquezas, y se fue al mundo entero y las despilfarró. Pero esa volvería a su casa. Y fíjense que ese hijo pródigo, cuando llega a su padre, le dice: no merezco ser llamado tu hijo. Y es verdad, no lo merecía. Así también estas 10 tribus ya no tenían derecho a estar en esa casa. Sin embargo, Dios fue movido en misericordia y los recibió como ese padre recibe al hijo pródigo. A su vez, tenemos las 100 ovejas, donde deja al redil para buscar la que se había perdido. Todas estas parábolas hablaban de lo mismo. La dracma perdida de la mujer. Ahí también Jesús hace ese valor, hablando del valor que tendría esas tribus, de que por más que sean una sola que encuentre, lo mismo Él la iría a buscar, y que por más que haya sido alguien que derrochó todo y comió comida de los cerdos, que eran animales inmundos, igual Él tendría misericordia. Eso es lo que Él estaba tratando de decir. Todo eso se trata del Evangelio. Y esto de no he venido por las ovejas perdidas, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo encontramos en Mateo 15, 24. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esto, lo que tendríamos que decir es: bueno, ¿cómo es que reconocemos estas tribus perdidas si están tan dispersas alrededor del mundo? Ni tú ni yo los pueden distinguir. La verdad es que nadie. Israel está haciendo un esfuerzo enorme en tratar de encontrarlas por medio de pruebas genéticas, de ADN, de un montón de cosas, un poco de historia y demás, y está haciendo un gran esfuerzo por tratar de encontrarlas. Pero sin embargo, entre toda la mezcla, esas tribus se fueron, se unieron en matrimonio, tuvieron hijos, los hijos se unieron en matrimonio, y esto, y así, pasaron muchas generaciones. La sangre israelita se mezcló con todo el mundo. ¿Quién podría distinguirlo? Nadie, salvo Dios. Dios es el único que puede distinguir a un israelita, alguien que tenga descendencia de Abraham, sanguínea, y al mismo tiempo proféticamente su fe. Entonces, ¿cómo podríamos distinguirlo? Bueno, Jesús nos da una pauta para distinguirlo. Juan 10, 27 dice: mis ovejas, esas perdidas, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Esa es la pauta. Seguirlo, obedecerle,
reconocer que es una buena noticia de que Él nos da una oportunidad y dar todo, incluso nuestra vida, para Él, incluso nuestra vida a su servicio. Esa es la pauta. ¿Y cómo podemos decir que somos ovejas de Él? ¿Cómo podemos decir que somos Israel si no obedecemos la ley que fue dada a Israel? Por esa razón Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y por esa razón Jesús dijo después, por los frutos, por las obras, por su accionar, los reconoceréis. Y por esa razón Santiago dice, la fe sola no te salva. Te salva la fe y las obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Yo creo en Jesús, debo obrar conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el objetivo, la finalidad de la ley es Jesús, es Cristo. Ese es el objetivo, la ley me lleva a Cristo. Si creo en Cristo, acciono conforme a la ley. Por esa razón, todo tiene ese ciclo, todo cierra en lo mismo. Eso es una oveja de Israel, un israelita disperso que cuando escucha el evangelio, cuando escucha la buena noticia, se alegra y sus acciones van conforme a lo que cree. Entonces, todo esto es lo que simbolizan estos 12 panes. Son las 12 tribus divididas en 2 casas, en las cuales hay incienso, oración, y que duran por 6 días. Al séptimo día, en el día del Sabbat, debían ser sacados y consumidos por el sumo sacerdote. Lo que estamos estudiando, estamos llegando al cuarto día, al cuarto milenio, pero vamos a ver que en el sexto día, al final del sexto día, habremos de ser arrebatados, sacados por el sumo sacerdote, por Jesús, sacados para reinar desde Jerusalén 1000 años. Junto con Él. Él es nuestro Rey. Es exactamente la misma simbología. Esos 12 panes sacados en el sexto día para el reino milenial, donde Cristo los habrá de consumir. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Bien, entonces, una vez que entendemos esto, que esos son los sacerdotes que habrían de estar en el lugar santo, esto es todo los simbolismo que tenemos, aunque, claro, yo entiendo, estoy explicándolo de forma muy rápida, y a pesar de que el video se está yendo bastante extenso, pero es una explicación muy rápida de tanto que habría que hablar. Vean estos videos que yo les he recomendado, véanlo para que se les aclare aún más toda esta parte, y bueno, en un futuro haremos videos explicando con mucho más detalle y más tranquilo cada una de estas cosas. Pero por ahora, al menos para que tengamos en cuenta la importancia del templo en este milenio. Entonces, después de esto, pasamos al lugar santísimo. En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año. Una vez al año entraba. Y no era en cualquier mes, sino que entraba en el séptimo mes. Era una sola vez en el año y entraba en el mes séptimo. ¿Acaso creen que es casualidad que que Jesús habrá de entrar, habrá de venir a la tierra nuevamente, ya glorificado como rey, en el séptimo milenio, para empezar su reino milenial, donde habría de exterminar el pecado del mundo, habría de sacar el pecado del mundo, de exterminar a aquellos que se rebelaron en contra de él, para tener un reino de paz? Y eso ocurre en el séptimo milenio. No es casualidad de esta fiesta, la fiesta de Yom Kippur, donde se hace esto, es en el séptimo mes, es donde entra en el lugar santísimo, lo que podría equivaler a esto, el reino de Cristo, porque estaremos en la presencia misma de Dios, en el lugar santísimo. Lo que encontramos, únicamente lo que encontramos es el arca del pacto. Esta arca del pacto, que era como un cofre donde tenía 2 querubines, y dentro de esa arca estaba la ley de Dios y la vara de Aarón y el maná que había caído en el desierto.
Estas tres cosas estaban allí. El maná, que representa la palabra de Dios, representa a Jesús mismo. La vara de Aarón, que representa el sacerdocio, a Jesús también, obviamente, porque Él es nuestro sacerdote. A su vez representa nuestro comportamiento delante de Dios. Y la ley de Dios, lo que debemos cumplir. El maná, lo que debemos comer. El sacerdote, cómo debemos comportarnos. Y la ley de Dios, lo que guía nuestros pasos, nos ilumina nuestro camino. A su vez, estas tres son representaciones de Jesús. No es casualidad que esas tres, en el periodo del milenio, sean los que van a estar presentes. El reino de Cristo, en el reino donde Cristo será rey, estos tres condimentos, por así decirlo, habrán de estar presentes. Si Él es rey, habrá de guiarse todas las naciones o todas las personas bajo su ley, deberán comer de su enseñanza y deberán ser sumisos a su sacerdocio. Las tres cosas están presentes. Las tres cosas. Y está para este milenio. Cuando Él vino a la tierra como ese cordero de Pascua, como ese cordero de Pesaj, lo que Él hizo al derramar su sangre fue derramarla como un corderito, ¿no es cierto? De hecho, la palabra Pesaj significa pasar por alto. Y un cordero es sumamente bien representado porque el cordero es inofensivo, no se resiste, lo mismo que Él hizo. Pero ese cordero era de un año y sin defecto. Él no tenía culpa, Él no tenía defecto. Él no tenía pecado por el cual morir. Por esa razón Él representó ese corderito que hace esto de pasar por alto. Y en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón de pecado, que se realiza, Pesaj se realiza, o Pascua se realiza en el primer mes del año, y la del perdón de pecado se realiza en el séptimo mes del año. Esta otra fiesta se presentan dos cabritos. Un cabrito es sacrificado y llevado esa sangre adentro al lugar santísimo. Y el otro cabrito es donde se confiesan todos los pecados y es librado al desierto. Este cabrito en el cual se confiesan todos los pecados es el cabrito que representó también lo que murió en la cruz. No solamente un cordero, sino que Jesús en la cruz, cuando nosotros somos crucificados, Pablo habla de esto, nosotros crucifiquémonos junto con Él en la cruz del Calvario. Ahí nos está hablando de que nuestra carnalidad debe ser crucificada. La carne es representada por este cabrito, porque son rebeldes, van en contra de la autoridad, no se quieren someter. Esa es la personalidad de los cabritos, de los chivitos. Y ese cabrito que representa la carne, representa el pecado, es dejado suelto en el desierto. Eso es un periodo de tiempo en la iglesia. Después de la crucifixión de Jesús, tú sigues teniendo pecado, sino que por fe estamos creyendo que habremos de ser perdonados ahora al final. Eso es lo que representa. Por fe creemos que habremos de ser perdonados ahora para cuando venga el juicio. Pero seguimos teniendo pecados, seguimos cometiendo errores. Pero el que sigamos cometiendo errores no nos hace faltos de justicia. Al contrario, se demuestra aún más la misericordia de Dios. Porque Él sabe de tus errores, Él sabe que habremos de fallar. Ahí es donde actúa la fe. Ahí es donde actúa Jesús mismo. Porque el sacrificio que Él hizo allí en la cruz sirve para que Dios pase por alto eso y nos deje entrar en su presencia. Porque por fe somos perdonados ahora en el futuro, donde se hace efectivo esto del día del perdón, del cabrito, donde es derramada la sangre de Jesús allí en el lugar santísimo. Entonces, para finalizarlo y cerrarlo todo esto, tendríamos que decir, Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces,
Estas lumbreras, como ya dijimos, son el pueblo de Dios y Jesús. O sea, el pueblo de Dios, la luna, las estrellas y Jesús, el sol, ¿no es cierto? Y realmente marcaron las estaciones que son los tiempos de Dios, los tiempos señalados de Dios, y lo dieron a conocer en la historia, en los días, en los años, al resto de la humanidad. Dieron a conocer las estaciones de Dios. Por medio de sus fiestas, por medio de sus leyes, dieron a conocer. Y esto separó el día de la noche. Separó la oscuridad de la luz, las tinieblas de la luz. Hizo esa separación el pueblo santo de Dios. Cumplió el objetivo que Dios quería. Y dice en el 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y realmente fue así. Llevaron luz, llevaron de la palabra de Dios a la tierra. Eso lo hicieron por medio del Evangelio, lo hicieron los mismos apóstoles al llevar de esa palabra a toda la tierra. Y en el 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. E hizo también las estrellas. Entonces, como dijimos, la lumbrera mayor, Jesús, que es pura luz. Por eso está en el día. Él es total y completamente luz. Él es la ley, la luz hecha carne y resucitada. Y la lumbrera menor es la iglesia, quien debe reflejar en la noche, en una sociedad de pecado, debe reflejar la luz de Cristo. Esa es la función de la iglesia. Dios dice a su palabra que Él es santo y no puede estar en contacto con el pecado. Por eso Él utiliza a la iglesia para llevar de su luz a las demás naciones. Si Él diera toda su luz, las tinieblas se acabarían, se exterminarían las tinieblas y no habría oportunidad de salvación para los que están en tinieblas. Por eso es necesaria la acción de la iglesia, la acción de la luna. Por medio de la luna es que llega el mensaje, por medio de la iglesia es que llega el mensaje a todos los que están en tinieblas. En el 17 dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para enseñorear en el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y entonces es por esto que tenemos que obedecer su ley, porque la ley es luz y separa. La luz se separa de las tinieblas. La ley es la que nos separa del pecado. La ley es la que nos ilumina el camino, la que abre nuestros ojos, la que nos lleva a Jesús, la que nos lleva al día, la que, como en el día bíblico, porque en el 19 dice, y fue la tarde y la mañana, un día. En el día bíblico vamos de tinieblas, camino hacia la luz. Al obedecer su ley, estaremos en tiniebla, pero obedeciéndola, vamos caminos a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Llevarnos a Jesús. Eso lo dijo Pablo. Ese es el objetivo de Dios. Obedeciendo su ley, vamos de camino a Jesús. Y tal vez tú digas, bueno, pero ya creo en Jesús, por tanto no tengo que obedecer la ley. No, mi amigo. Estamos todavía camino al reino de Jesús. Todavía no estamos en el reino de Él. Debemos todavía llegar a su reino. Entonces, sigue obedeciendo la ley para que no se halle pecado en ti, no solamente por la fe en Jesús, sino por tus obras también. Y ahí, cuando estemos en su reino, ahí diremos, hemos cumplido, se ha cumplido, el mandato de Dios. La ley fue nuestro ayo para llegar a Cristo, fue nuestra guía para llegar a Cristo. Y aquí terminamos con el día 4. Te espero para que podamos ver todo lo que sucede en el día 5. Oremos entonces a Dios. Padre Santo, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos. Sé que hay mucha información y te ruego seas tú despertando su inquietud para buscar cada vez más en tu palabra, para indagar, para preguntar, para no quedarse ni con mis palabras ni con las palabras de nadie, solo con lo que tú, Señor, tienes preparado para ellos. Señor, pon en ellos, Señor amado, esa inquietud por conocer y revélate por medio de tu palabra a sus vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador,
Bendice a cada uno de aquellos que se esfuerzan por encontrarte a ti. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.